Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta mañana vamos a hablar de que nuestra adopción en Cristo nos anima en la vida cristiana. Nuestra adopción en Cristo nos anima en la vida cristiana. Veremos en primer lugar, desde el versículo 1 al 3, que nuestra adopción en Cristo es contraria a la esclavitud de la religiosidad. Versículos 1 al 3. Y en segundo lugar y final, versículos 4 al 7, nuestra adopción en Cristo nos ayuda a entender la gracia. Veremos entonces en esta mañana que nuestra adopción en Cristo nos anima en la vida cristiana. ¿Y qué es la adopción? Como usualmente la entendemos, es cuando una familia adopta a un niño que no es su propio hijo biológico, pero lo toma en el seno de su familia como si fuera suyo. Cuando Pablo usa aquí el término adopción, lo usa en un sentido un poco más profundo, porque lo usa en el sentido espiritual, pero recibiendo a un hijo como si fuera un hijo adulto, con plenas responsabilidades de adulto. No como un bebé recién nacido que necesita dependencia continuamente de un adulto, sino que como un hijo adulto que puede valerse por sí mismo y que tiene plenas responsabilidades en la familia en la que está entrando. Al momento de nuestra salvación, hermanos, el cual es un acto instantáneo de Dios, no un proceso. Recuerde que por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, la salvación es un proceso que no termina nunca, parece. Hay que guardar una serie de cosas, sacramentos. Usted muere y aún su salvación no está lista. Va al purgatorio y todavía su salvación no es segura. Es un proceso para ellos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que la justificación es un acto instantáneo de Dios que ocurre en el momento que un pecador pone su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. La salvación, entonces, bíblica es un acto instantáneo de Dios sobre un pecador. Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador, su salvación en ese momento fue instantánea, completa. Posicionalmente completa. Nuestra salvación ya está lista. No hay que quitarle ni agregarle nada. De hecho, cuando usted y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, se produjeron más de 30 transformaciones espirituales en nuestra vida. Adopción, regeneración, ¿cierto? Justificación, perdón. Más de 30 transformaciones espirituales se producen en el momento de nuestra salvación. Y una de ellas es esta, la adopción. Y todas están relacionadas. No puede haber una si no está la otra. Tienen que estar todas. Y todas ocurren en el momento que usted cree. Por ejemplo, la adopción no va sola. Se necesita regeneración para ser adoptado. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús le explica esto del nuevo nacimiento a Nicodemo en Juan capítulo 3? Le dice, ¿tienes que volver al vientre de tu madre para poder nacer de nuevo? Eso fue lo que entendió Nicodemo, ¿cierto? Cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, de esto le estaba hablando, de la regeneración.
Nacimiento de agua es el nacimiento físico. Todos nacemos de agua, pero nacer de nuevo significa nacer espiritualmente otra vez. Cuando nuestro viejo hombre muere juntamente con Cristo, es sepultado y somos nacidos de nuevo juntamente con Cristo. Esa es la regeneración. Así que están todas juntas. En este caso, adopción, aquí en este pasaje, es ser recibidos como hijos adultos. Segunda de Pedro 2:2, es un versículo que lo conocemos bien, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchos, basándose en este versículo, dicen: no, es que yo todavía soy un niño espiritual, yo soy un bebé espiritual y llevo años así. Pero esa idea no es bíblica. Nadie puede permanecer como bebé espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesús, pasamos a ser adoptados hijos adultos en la familia de Dios. Todos hijos adultos con plenas responsabilidades. Allí en 2 de Pedro 2:2, la palabra bebé es la palabra griega vrefo, que es muy diferente a huios, que es la palabra para hijo adulto, que es la que continuamente se usa para hablar de los creyentes. Allí, en 2 de Pedro 2:2, de lo que se habla es de la condición del nuevo creyente. Pero nuestra posición de hijos de Dios es de adultos. ¿Se fija la diferencia? Podemos ser recién nacidos en la familia de Dios, conocemos poca Biblia, tenemos poco conocimiento de las cosas de Dios, somos todavía quizás inmaduros, estamos creciendo. Esa es nuestra condición, que no debiera ser muy larga, debiéramos ir creciendo siempre en las cosas de Dios, pero nuestra posición en la familia de Dios es de un hijo adulto, con plenas responsabilidades. Por tanto, esta idea de que soy niño, no es bíblica. Somos todos adultos y que debemos tener plena responsabilidad y actitud de hijo adulto en la familia de Dios. Así que entendiendo esto, vamos al versículo 1 del capítulo 4, donde leemos lo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. No importa cuán importantes sean los padres de este niño, no importa cuánta herencia enorme tenga este niño, por ser niño está sujeto a un esclavo que lo cuida, como en la actualidad, ¿cierto? Cuando los niños son cuidados por algún adulto que cuida bebés o que cuida niños, aunque ese niño, sus padres sean muy ricos, ese niño no puede valerse por sí mismo y está sujeto a esa persona que lo cuida. En aquel tiempo las familias ricas, las familias romanas o las familias griegas, tenían esclavos que cuidaban a los niños, los pedagogos. El paidagogos, que aparece en capítulo 3, versículo 24. Esas personas, esos esclavos, cuidaban niños que tenían grandes herencias, eran ricos, pero por ser niños, incluso algunos bebés, no podían administrar esas riquezas, no podían valerse por sí mismos, eran ricos, pero un esclavo los cuidaba. ¿Se fija el gran contraste? Ricos, pero no pueden valerse por sí mismos, y un pobre esclavo es el que los corrige y los cuida durante el día. Esa es la idea que encontramos aquí. El niño no puede disfrutar su herencia si es que es hijo de padres ricos. Sus padres lo encargan a un esclavo y el esclavo rige al niño y lo cuida. Esta es la condición de alguien que quiere vivir bajo la ley, bajo el concepto de buenas obras, bajo el concepto de una vida religiosa basada en buena conducta. Está esclavizado. Tiene a disposición la herencia del Padre, la herencia de Dios. Tiene ahí a disposición
la herencia de Cristo, pero voluntariamente se somete a un esclavo que lo cuida. Esa es la implicación espiritual que Pablo quiere hacer aquí. Por sí mismo no crecerá este niño. Debe convertirse en adulto dejando al esclavo atrás, al ayo. Cuando se trata de los creyentes, el efecto de esto es que se vuelven a la inmadurez infantil. Siguen siendo creyentes, pero inmaduros. ¿Sabe lo que produce muchas veces? Que creyentes que a lo mejor llevamos años en las cosas del Señor, pero siguen siendo inmaduros. ¿Sabe por qué les pasa? Porque vuelven atrás, al infantilismo. Vuelven a la vida infantil cristiana, en la cual creen que la conducta es lo más importante. Cuando creen que las buenas obras por sí mismas son lo más importante. Aquí las iglesias en Galacia habían sufrido este ataque por parte de los judaizantes que estaban introduciéndose en las iglesias y haciendo volver a los creyentes al infantilismo, a la inmadurez, dejando de lado la gracia y volviendo a la esclavitud de la religiosidad. Dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La ley era eso, y funciona así. Para el pecador es como un pedagogo, ¿cierto? Es como un cuidador que lo está rigiendo, disciplinándolo y diciéndole ¿qué cosa? Diciéndole, eres pecador, no puedes cumplir la ley perfectamente, la ley de Dios. No puedes llegar al estándar perfecto moral de Dios, no puedes. Pero algunos quedan allí y no dan el paso más allá. La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo, de guiarnos a Cristo, tal como lo dice capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, el pedagogo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se fija el simple pensamiento que tenemos aquí? La ley, el estándar moral de Dios, el saber que hay un Dios perfecto, santo, creador de todas las cosas, y que le hemos ofendido con nuestro pecado, ese Dios nos da esta ley, nos da la Biblia, y ella es un reflejo de su perfecta santidad. Y cuando nosotros nos comparamos a ella como en un espejo, ¿cómo nos vemos? Pecaminosos, corruptos. Por lo tanto, el propósito de la ley es guiarnos a Cristo, mostrarnos cuánto necesitamos el perdón de nuestros pecados. Bueno, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya ese ayo, ese pedagogo, ya no tiene más trabajo que hacer con nosotros. Se acabó su trabajo con nosotros porque ya lo cumplió. Nos guió a Cristo, conocimos a Cristo y ahora nos damos cuenta, no podemos ser salvos por buena conducta, es imposible. Nadie puede ser salvo por buena conducta porque somos corruptos. Lo que necesitamos es expiación, propiciación. ¿Qué significa eso? Ser cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Expiación viene de la palabra hebrea kofer. Kofer significa cubrir. Tal como cuando la sangre era rociada en la tapa del propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo por el sumo sacerdote una vez al año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación. La tapa del propiciatorio quedaba cubierta de sangre, de modo que cuando Dios el Padre miraba los 10 mandamientos que estaban dentro del arca del pacto, ¿qué veía el Padre? Veía la sangre. Porque cuando el ojo de Dios mira los 10 mandamientos y ve cómo su pueblo los viola, los rompe, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitarnos la vida. Quitarle la vida al hombre. Pero ve la sangre y su ira queda aplacada. Cuando viene el verdadero Cordero de Dios, quien cumple todos los sacrificios del libro de Levítico y de toda la ley, esta sangre es tan poderosa que no cubre nomás, quita el pecado. Así lo dice Juan, el Bautista, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que cubre, no cubre. Ahora, esta sangre quita el pecado. Por esa razón, que ahora que nosotros somos salvos,
no tiene ninguna lógica volver a una vida de religiosidad, de creer que Dios me va a amar más por mi buena conducta, de creer que debo hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios. No es así. Por ser hijos de Dios, ya somos completamente amados, aceptados y recibidos en la familia de Dios. Y esto es lo que nos debe llenar de ánimo y alentarnos para la vida cristiana. Algunos se desviven haciendo y tratando de hacer cosas para Dios. Realmente funciona al revés. En la medida que yo me doy cuenta de que soy un hijo de Dios, de cuánto me amó Dios, de cuánto sacrificó Dios por mí, en respuesta, en gratitud, yo voy a tener una vida cristiana natural, normal, sin forzarme a tener que andar haciendo cosas como un religioso. ¿Se fija la diferencia? Es una diferencia fina, pero que marca una gran diferencia entre una vida cristiana verdadera, bíblica, y una vida religiosa. Muchos piensan que hacer es lo importante. La vida cristiana bíblica, verdadera, dice, primero debemos ser para después hacer. Entender cuál es nuestra posición en Cristo, que somos ya hijos adultos recibidos en la familia de Dios, que somos infinitamente amados por Dios, que el valor que Dios ha puesto en nosotros por la sangre de su Hijo es infinito. Todo eso va a hacer que en forma natural nuestra vida cristiana sea una vida de amor y no una vida de religiosidad. El amor de Cristo nos impulsa, dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Es el amor lo que nos mueve, no una religiosidad, no un legalismo, sino el amor. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos incrédulos entonces, también en cierto sentido, éramos niños que no sabíamos qué hacer, íbamos en cualquier rumbo bajo un esclavo que nos dominaba y que era nuestro amo. Ese amo era el pecado. Un niño no puede hacer nada por sí mismo, necesita a alguien que lo esté cuidando. Entonces, nuestro amo, nuestro cuidador, cuando nosotros éramos incrédulos, ¿quién era? El pecado. El pecado y Satanás. Él era nuestro amo y nuestro Señor. Y nos movía de allá para acá a su antojo. Pero cuando llegamos a Cristo, todo este amo que teníamos, la religiosidad, la ley, el pecado, fueron quitados y ahora nuestro amo y Señor es el Señor Jesucristo. Por eso que es tan ilógico volver a nuestro amo antiguo, volver al pecado, volver a tratar de pensar que vida cristiana es hacer y hacer cosas. Vida cristiana es una vida que simplemente impulsada por el amor va a ser guiada por Dios a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Muchas iglesias y muchos creyentes se llenan y se llenan de actividades. Como decimos en forma coloquial, terminan con la lengua afuera, cansados y vacíos espiritualmente igual. ¿Por qué? Porque tratan de llenarse con cosas, con hacer cosas, que no está mal, pero el verdadero combustible que nos llena de vitalidad y de la vida cristiana es el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros. Y eso lo vamos a ver en plenitud cuando lleguemos al capítulo 5, cuando Pablo nos explique el fruto del Espíritu. Aquí Pablo sigue hablándonos en forma doctrinal, aquí en este punto, acerca de la adopción. Los rudimentos entonces son las cosas básicas. Es la vida que teníamos antes en el mundo. Pablo dice, ¿cómo vamos a volver a eso? Es como una persona adulta que ya conoce el idioma, el lenguaje, y que vuelve atrás a estudiar las letras de un alfabeto, pero sin relacionar las letras, construyendo palabras. ¿Recuerda lo que dice Juan en Apocalipsis 22:13? Jesús es el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Trasladémoslo a nuestro idioma. Jesús es la A y la Z, ¿cierto? En el alfabeto griego, la alfa es la primera letra y la última es la omega. Jesús es el compendio de la gran enciclopedia que es Dios. ¿Recuerda Juan 1:1? Jesús es el logos de Dios.
es la revelación completa de Dios. Y Juan incluso ahí ocupa la palabra exegesato. Es la exégesis del Padre. Es decir, es la revelación completa de quién es Dios y cómo es Dios. Acompáñeme por favor también a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Los judaizantes querían hacer volver a los creyentes al ABC, a estudiar el alfabeto, las letras separadas, sin siquiera formar palabras. Pero mire lo que tenemos en Cristo. Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Jesús es la revelación total y final de Dios. Todo lo que queramos saber acerca de Dios lo podemos conocer por Cristo. Él es la palabra final de Dios. Y sigue diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el conocimiento completo, total y final de Dios. Y los judaizantes, ¿qué querían hacer con los hermanos en Galacia? Hacerlos retroceder de eso y volver al ABC, a estudiar las letras del alfabeto separadamente. Querían alejar a los creyentes del conocimiento verdadero que hay en Cristo. Jesús es el Logos, la palabra final de Dios. Es el alfa y la omega en el conocimiento de Dios. Así que este legalismo al cual los judaizantes querían hacer retroceder a los hermanos en Galacia no es un paso hacia la madurez, es un retroceso. Es como dejar el conocimiento que ya tenemos de Dios y volver a lo básico, tratando de olvidar el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Así que hasta aquí hemos visto, en primer lugar, que nuestra adopción en Cristo es contraria a la esclavitud de la religiosidad. Cristianismo sin Cristo, cristianismo sin amor, es legalismo. Es cumplir como hace un religioso lo que dice la Biblia, pero sin espíritu, sin amor, sin Cristo en nuestras vidas. El resultado es una persona dura, fría, sin amor, sin espiritualidad, que actúa como creyente pero como robot, sin corazón. Y eso querían hacer los judaizantes. Pero aquí Pablo lo resuelve en los versículos 4 al 7. Vamos a ver en segundo lugar que nuestra adopción en Cristo nos ayuda a entender la gracia. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Recuerda Génesis 3:15? Dios le dice a la serpiente, luego de que Adán y Eva cayeron en pecado, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Dios promete de inmediato una puerta de gracia luego de que el hombre cayó. Dice que en el futuro, desde un nacido de mujer, vendrá un libertador que destruirá este imperio del pecado, de la muerte y de Satanás, y le dará una herida mortal en la cabeza a Satanás, pero que Satanás solamente le dará una herida no mortal a esta simiente. ¿Fue mortal la crucifixión para Jesús? Un poco. Murió efectivamente, pero resucitó. Así que fue una herida, dice, en el calcañar, es decir, en el tobillo del pie. Si a usted le propinan una herida en esa parte del cuerpo, usted no va a morir. Esa es la idea. Pero una herida en la cabeza sí puede ser mortal. La herida que recibió Jesús en la cruz fue mortal, pero momentáneamente, porque Jesús se levantó de los muertos. Y ese es nuestro Salvador.
dice también ahí, en el cumplimiento del tiempo. Se usa ahí la palabra cronos. Es la palabra para decir el tiempo exacto de Dios. ¿Por qué nació en ese tiempo y no nació hoy? Bueno, si quiere podemos hacer un estudio histórico y ver que fue el momento exacto en que Dios quiso que el Señor Jesucristo naciera 2000 años atrás. Era un tiempo de crisis mundial, moral, filosófico, religiones místicas por doquier, injusticia y tiranía de los romanos en todo el mundo conocido. En ese tiempo, Dios, en su soberana voluntad, quiso que el Señor Jesucristo naciera para traer esperanza al mundo, pero no lo quisieron. Su propio pueblo no lo quiso. Dice ahí, nacido bajo de mujer y bajo la ley. Por supuesto, tenía que nacer bajo la ley, puesto que hasta aquí el ayo, el pedagogo, ¿cierto?, había estado haciendo el trabajo de siempre. Mostrarle al hombre cuán santo es Dios, cuán perfecto es su carácter moral, y por ende, ¿trata usted de cumplir la ley de Dios? No puede. Así que la ley, como cuidador, como actor principal de crianza en las personas, hace buen trabajo. Solo que el judaísmo tomó esa ley y en vez de tomarla como lo que era, alguien que nos muestra cuán pecador son, la divinizaron y la convirtieron en un Dios. Y pensaron, por medio de la ley vamos a poder ser salvos. Graso error. Por eso que cuando viene Cristo y trae ya el cumplimiento total a todo esto, es increíble que aún los judaizantes quieren seguir apegados a la ley. El religioso tiene todo para poder llegar a Cristo. Cristo vino, hizo su obra, pero aún así no lo quieren recibir. No quieren creer en Él. Eso demuestra cuán corrupto es el corazón del hombre. Cuán autosuficiente es. Quiere salvarse a sí mismo. Quiere autosalvarse, quiere autojustificarse. Pero no puede. Necesitamos lo que Pablo va a decir ahora en el versículo 5. Necesitamos redención. Se prometió este Salvador. Incluso Isaías. Mire conmigo Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa literalmente con nosotros Dios. Y así lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, cumpliéndose perfectamente esta profecía acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios con nosotros. ¿A qué vino el Dios con nosotros? Vino a redimir. Mire conmigo el versículo 5 de Gálatas 4. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir es una palabra muy interesante. Tenemos la palabra agorazo en griego y también la palabra exagorazo. Permítame ayudarle en esto porque es una diferencia muy fina, pero que nos ayuda a entender con una luz especial lo que quiere decir el texto acá. El ágora era una plaza donde se vendían los esclavos. En ese tiempo entonces las familias ricas iban y compraban esclavos para sus diferentes necesidades que tenían. Bueno, agorazo llegó a ser el sentido de redimir, de comprar un esclavo. Agorazo significa pagar el precio, pero exagorazo, añadiéndole esa preposición ex, la idea de sacar, por ejemplo, la palabra exorcismo. No queremos meter algo, se quiere sacar algo, ¿cierto? Siempre que usted vea esa preposición añadida a una palabra, ex, la idea es sacar. Por ejemplo, un alumno.
es alguien que actualmente está tomando un curso. El exalumno es alguien que ya salió del curso, ¿cierto? El exagorazo, entonces, es no solamente pagar el precio por el esclavo, es llevárselo de la plaza de los esclavos y dejarlo libre. Aquí no se usa agorazo, se usa exagorazo. Cuando Jesús paga por nosotros la pena de nuestra culpa, pagó no con dinero del mundo, pagó con sangre, su propia sangre, nuestra culpa, no solamente pagó el precio, también nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la religiosidad. Por lo tanto, es tan ilógico ser creyentes que viven una vida religiosa. Por eso que es tan ilógico que un creyente crea que hacer es lo más importante. Es una parte, pero tiene que haber amor, tiene que haber la gracia de Dios, tiene que fluir de ahí. No es nomás activismo religioso, activismo cristiano. Tiene que impulsarnos el amor. Y esa es la verdadera libertad del cristiano. Pero mire usted los religiosos. Los religiosos se desviven por hacer cositas para su Dios. Hacen peregrinaciones, practican ascetismo, ¿cierto? Es decir, golpean su cuerpo con diferentes cosas, con ayunos que más que ayudarles espiritualmente maltratan su salud, con largas caminatas, rompen sus rodillas, arrastrándose por dioses falsos, por una religión falsa, pensando que eso les da la salvación. No es así. Jesús ya pagó el precio. Todo el mundo, vamos a decirlo así, está en agorazo. Significa que Dios ya pagó por todos. Pero ¿quién es exagorazo? El que cree, porque es liberado. Es como el ejemplo que dábamos la semana pasada. Si yo estoy en la cárcel con muchos presos, estoy allí en la plaza, ¿cierto? En el ágora. Pero viene alguien y paga mi deuda y dice, ahora todos son libres, váyanse. Yo lo creo y me voy. Pero algunos no lo creen y se quedan adentro. ¿Está pagada la deuda de esos presos? Sí, pero prefieren quedarse adentro. Y así de ilógico y extraño es la vida de un creyente que pretende agradar a Dios con religiosidad. Es como un preso que es libre, su deuda ha sido pagada, pero sigue encerrado en la celda. Solo se encierra y se pone el candado él mismo. Hermanos amados, la vida cristiana es una vida de libertad, de amor y de gracia. No una vida atada a ley y a religiosidad. Hemos sido comprados y liberados. Eso es muy importante recalcarlo. Pagado el precio y dejados en libertad. Muchas veces, cuando el esclavo había desarrollado un amor especial, ¿cierto?, por la familia que lo había comprado, llegaba la época que los hebreos celebraban llamada el jubileo, ¿cierto? Los esclavos eran liberados, se podían ir. Pero muchos esclavos que llegaron a amar mucho a sus familias, puesto que los esclavos podían incluso formar sus propias familias, pero seguían siendo esclavos dentro de otra familia, decidían quedarse. Un esclavo por amor. Y cuando eso ocurría, el dueño de ese esclavo podía aceptarlo y decir, bueno, quédate. Y pasaban a ser como de la misma familia, pero seguían viviendo juntos. El dueño, ¿qué hacía? Le perforaba una de las orejas. Y esa era como una marca para decir, él quiere seguir conmigo. Y del Señor Jesucristo hay una muy interesante profecía, donde dice, horadaste mis oídos, perforaste mis oídos. Como un esclavo voluntario que se entrega para el Padre y para dar su vida por nosotros. De alguna manera, nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo un amo y Señor, pero no estamos con Él por temor, como los esclavos que han sido comprados en el ágora. Nosotros somos hijos, y eso es lo que Pablo quiere hacer aquí, la distinción. El esclavo está obligado, el hijo está por amor.
El esclavo obedece por miedo, el hijo por amor. El esclavo es como una mercancía que fue comprado. El hijo es libre, tiene un futuro y tiene una herencia. El esclavo no tiene nada. Así que aquí, hermanos amados, vemos que esta ley, esta religiosidad, no tiene lugar en el creyente, puesto que la adopción que Dios ha hecho en nuestras vidas nos ha guiado al verdadero maestro. El pedagogo no era más que alguien que nos estaba empujando y acusándonos de cuán pecadores éramos. Él nos quiere guiar al verdadero maestro, al didáscalos. Esa es la palabra para el maestro, para el que enseña. El verdadero maestro de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero amo y Señor. Por lo tanto, es ilógico volver atrás al infantilismo y a una vida de inmadurez. Tenemos que ir adelante en la madurez, a la perfección, como dice Pablo. Se refiere a la madurez espiritual. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo usa esta expresión que no es hebrea, es aramea, porque padre en hebreo es solamente Av, en arameo es Abba, y se usaba como una expresión de cercanía con el Padre. Yo prefiero no traducirla a términos nuestros, me quedo simplemente con entender que Abba es una forma cercana de referirnos al Padre, una forma tierna, cariñosa de acercarnos al Padre. Simplemente es Padre en arameo, ¿sí? Pero los judíos lo usaban como una forma de intimidad con el Padre. Bueno, aquí Pablo lo usa para decirnos cuán íntima y cercana es la relación que ahora tenemos como hijos con el Padre. No como un esclavo que está metido en la religión y que tiene en su religión a un amo, tirano. Aquí es totalmente diferente. Nuestro Padre es un Padre tierno, amoroso, que cuida de nosotros, que está preocupado por nuestras necesidades y que también delante de Él somos hijos adultos responsables. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la conclusión que Pablo toma. La adopción que hemos recibido en Cristo debe animarnos en la vida cristiana, a una verdadera vida cristiana, no a una vida religiosa, sin amor, fría, sino a una vida de gracia, de amor, de servicio al Señor, de una vida de hijo adulto responsable. El hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Somos hijos espiritualmente de la misma simiente del Padre, porque Él puso en nosotros, ¿qué cosa? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor de Dios derramado en nosotros. Él vive en nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo así: vendremos, Padre y yo, y moraremos en los creyentes. La presencia de Dios morando en nosotros. El esclavo no. El esclavo fue comprado nomás y trabaja en la casa. Esa es su función: trabajar, trabajar, trabajar. El hijo tiene una relación de amor con el Padre. ¿Se fija la diferencia? El hijo tiene padre, el esclavo un amo. Es diferente. Dios es nuestro Padre, un Padre amoroso que vela por nosotros. El religioso tiene un amo que es tirano con él, que lo obliga a hacer cosas. Como hijos, nosotros obedecemos a Dios, nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por amor. El esclavo, por temor, por miedo. El hijo es rico, tiene una gran herencia que el Padre tiene para él. El esclavo es pobre y su futuro es incierto. Como hijos, tenemos un futuro, el esclavo no sabe. Así que, hermanos amados,
La adopción, el ser adoptados como hijos de Dios en la familia de Dios, debe animarnos a cada día tener una vida cristiana, una relación con nuestro Dios y Padre cada vez más profunda. No una vida religiosa, sino una vida llena de amor, de gracia, de servicio al Señor. Hemos visto en esta mañana, versículos 1 al 3, que nuestra adopción en Cristo es contraria a la esclavitud de la religiosidad. Y en segundo lugar vimos en los versículos restantes, 4 al 7, que nuestra adopción nos ayuda a entender la gracia. Hermanos amados, que esto nos ayude, nos anime y comprendamos que Dios no nos va a amar más de lo que ya nos ama. Y que ese amor tan grande debe impulsarnos de manera natural a vivir una vida cristiana comprometida de servicio al Señor, de amor al Señor, de una relación con Él cada día. Él habla a su iglesia y a sus hijos únicamente a través de la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada, es el abecedario de Dios, es el compendio de la enciclopedia que es Dios. Por lo tanto, hermanos amados, si somos hijos de Dios, desarrollemos continuamente esa sed y esa hambre espiritual por el Señor, porque la única forma en que vamos a ir avanzando y avanzando en nuestro crecimiento como hijos adultos responsables que somos en la familia de Dios. Oremos.